Cayetana Álvarez de Toledo, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a Muchas la hora de la gracias. Empieza hoy la campaña, en la campaña electoral en Cataluña. Usted la hemos visto como un poco menos visible, quizá, desde el mes de agosto. Ahora se la recupera para la campaña. ¿Qué papel va a tener en la campaña de las catalanas? Pues a ver si ayer me sorprendía con un titular en un periódico que decía que el PP había rehabilitado a Álvarez de Toledo, que es un verbo ciertamente peculiar, ¿no? Parece que me han sacado de un centro para toxicómanos o que había cometido algún delito de, no sé, lesa disciplina o de exceso de convicción, ¿no? Pero estas son las cosas de los periodistas y de algunos políticos. Y nada. Pero no, yo siempre he dicho que iba a participar de un modo u otro en la campaña, no solamente porque es mi obligación, sino porque es mi vocación. Yo estoy, como todo el mundo sabe, profundamente comprometida con la defensa de la España constitucional. Y si me lo permite, por hablar del fondo de esta campaña, lo que nos jugamos en esta campaña es el futuro constitucional de España. El señor Sánchez lo que busca con los resultados en las elecciones de Cataluña son dos cosas. Busca, por una parte, mantenerse en el poder y busca, por otra parte, avanzar en un proceso de mutación constitucional que es lo que le permitiría a él mantenerse en el poder. ¿Cómo? A través de una especie de referéndum de autodeterminación que sería simplemente consultivo en el conjunto de España, pero sería decisivo en Cataluña y condicionaría el futuro constitucional español. El Partido Socialista de Cataluña, cualquiera que conozca bien su historia, sabe que siempre ha sido la retaguardia del separatismo, una especie de eufemismo de nacionalismo. El socialismo siempre ha servido para blanquear en Cataluña al nacionalismo. ¿Y quién es el señor Illa en toda esta operación? Es muy importante entenderlo. No es la tercera vía, como se dice, es la primera y la única vía posible para esa mutación constitucional. La vía unilateral ha fracasado, se dio contra el Estado y volvería a darse contra el Estado. La única vía que puede funcionar es la vía pactada, la vía Illa, que es un pactismo contra la Constitución, una forma de mutación constitucional. Y esa es la operación. Pero déjeme preguntarle por su papel. ¿Cuál va a ser su papel? ¿Va a estar muchos días en Cataluña? ¿Va a dar mítines? ¿Casados le ha pedido que vaya? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo se siente? ¿Qué va a ser su figura en Cataluña? Pues la que quiera Alejandro Fernández, que es el candidato y el presidente del partido allí, y lo que él me pida yo haré encantada. De momento tengo entendido que a finales de la semana que viene haremos un acto juntos en Barcelona y yo estaré a disposición del partido para que todo lo que el partido considere que yo pueda hacer. Porque el PP lo que tenemos que hacer, ir vanando con lo que decía anteriormente, en mi opinión, y estamos en condiciones de hacerlo, es liderar una fuerte, sólida minoría de bloqueo a esa operación de mutación constitucional que sirva de paso previo a una mayoría española en las próximas elecciones generales. Entiendo que no le gusta que hablemos de rehabilitación, pero déjeme insistirle, ¿ha sido Casado quien le ha pedido que vaya? No, ha sido Alejandro Fernández, que es el candidato. De acuerdo. ¿Sabe que en las últimas encuestas, las del CIS, por ejemplo, le da una entrada a Vox en el Parlamento con una horquilla de entre 6 y 10 escaños? Incluso se habla de sorpaso al Partido Popular. ¿Cuál va a ser la estrategia del Partido Popular en Cataluña para combatir ese ascenso de Vox? A ver, los sorpasos siempre son interesantes. Fíjese, en las últimas elecciones generales hubo algún sorpaso en alguna provincia. Ocurrió en Murcia, por ejemplo, que el Vox superó al PP, ocurrió en Guadalajara y, si no me equivoco, en Almería, no en el Senado, pero en el Congreso. No ocurrió en Cataluña, donde a mí me gusta reivindicarlo, porque a veces se olvida, le sacamos 50.000 votos a Vox y 70.000 a Ciudadanos. El Partido Popular en Cataluña se convirtió en la primera fuerza constitucionalista. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasaría con un posible sorpaso? ¿Sería una mala noticia para el PP? Lógicamente, es una mala noticia en un sitio como Cataluña. Pero es que lo sería también para España. Y eso es lo que hay que explicar. Es decir, el péndulo identitario no beneficia al mantenimiento y fortalecimiento del orden constitucional. La solución a los problemas de Cataluña y de España no es más nacionalismo, ni nacionalismo de Esquerra y Junts per Catalunya, que avala, ampara y protege el socialismo, ni el nacionalismo de Vox. ¿Pero sus sensaciones que es posible ese sorpaso? No, yo miro las encuestas con el escepticismo y la naturalidad. Nunca me han interesado mucho, pero las miro, por otra parte, en fin, no estoy al margen de ellas y las observo.
Y en todo caso, creo que existe un espacio político de defensa de lo constitucional, del ciudadano como eje absoluto de la acción política, con su libertad y con su igualdad, que necesita reivindicación y liderazgo, y ahí es donde tenemos que trabajar. Cayetana, ¿se han puesto otros partidos en contacto con usted para incorporarla a sus filas? No. No. Bien. ¿Cómo cree que ha gestionado el Partido Popular esas vacunaciones irregulares? El consejero de Murcia, el consejero de Ceuta. Bueno, han dimitido, han sido destituidos. Nos dicen dimitidos, destituidos, que es lo que había que hacer. Lógicamente, o sea, me parecía de sentido común, apabullante. No se podía mantener en su cargo una persona que se había vacunado saltándose protocolos y sobre todo saltándose un protocolo moral, es decir, por decencia, por coherencia política y por ejemplaridad. Esas personas no podían seguir en sus cargos. Pero sí que es cierto que en las primeras horas hubo ahí como el Partido Popular, desde la Dirección Nacional no se solicitaba esas dimisiones. Internamente, el de Ceuta tardó unos días en hacerlo. Supongo que internamente estas cuestiones son siempre, tienen elementos personales que hay que gestionar y administrar, pero lo importante es que no siguen sus cargos. Y, en fin, los alcaldes estos socialistas, yo no sé si siguen por ahí, no sé si han dimitido o no todavía, pero desde luego llevaban semanas ahí aferrados como percebes a sus cargos, ¿no? Y yo creo que estas son cosas de sentido común que cualquier persona entiende. Es decir, ¿qué hace un político vacunándose antes que millones de personas? Y fíjese la situación de las vacunas como está. Si están anunciando que no vamos a tener cifras de vacunación totales a las que podemos aspirar hasta el año 2023. Estamos con problemas gravísimos de suministros de vacunas. Y, por cierto, el candidato Illa, en plena, en fin, un pico de la tercera ola, cuando efectivamente faltan suministros de vacunas, se marcha a Cataluña, ¿no? Y sobre el señor Illa, si me lo permite, me gustaría hablar más a fondo. Vamos a seguir con más preguntas y ahora vemos si alguna tiene referencia con el señor. La tiene. ¿Qué tal, señor Álvarez de Toledo? ¿Qué tal? Muy buenos Buenos días. días. Vamos a hablar precisamente, a ahondar un poquito más en esas posibles alianzas postelectorales ahí en Cataluña. Preguntábamos por este asunto a Inés Arrimadas ayer y esto es lo que nos decía. Ciudadanos tiene un apoyo grande constitucionalista, podremos hacer un gobierno centrado y moderado. A mí me gustaría, por supuesto, con otra fuerza constitucionalista como puede ser el PSC, podríamos tener estabilidad, podríamos tener apoyos a izquierda y derecha y daríamos 4 años de tranquilidad y de gestión. Entiendo que por lo que explicaba de mutación constitucional no lo comparte, es decir, ¿se sumaría el PP a los votos de PSC y Ciudadanos si dieran las cuentas? Pues mira, yo le voy a explicar exactamente lo que pienso del señor Illa y su candidatura. Mira, mi madre siempre me decía, las formas perfeccionan la verdad, ¿no? Pero tiene que haber una verdad a la que perfeccionar. El señor Illa es un hombre muy de formas, se le elogia mucho el talante, lo que pasa es que esas formas no se corresponden con sus hechos, que son devastadores. Entonces a mí me parece una candidatura, y lo diré crudamente, humillante para muchos catalanes, y yo quiero preguntar a esos catalanes si están dispuestos a humillarse, y lo explicaré por qué. España está acosada en estos momentos por 2 frentes, la pandemia y el proceso separatista. Los dos convergen exactamente en la figura de Salvador Illa. Salvador Illa es un candidato que viene a blanquear y a culminar ese proceso separatista de mutación constitucional, y por otra parte es el responsable directo, como ministro de Sanidad, de una gestión de la pandemia absolutamente letal. Sobre el proceso, ¿qué él ha dicho hasta ahora? ¿Qué le hemos oído decir en su primera entrevista cuando ya se postuló como candidato? Él ha dicho, todos somos culpables de lo que ha pasado en Cataluña estos años. Y yo le digo, no, es que no todos somos culpables. Los constitucionalistas catalanes no son culpables de un delito de sedición, no son culpables de un delito de malversación de fondos públicos, no son culpables de las leyes de transitoriedad que pretendían convertir Cataluña en una república bananera, no son culpables del acoso de TV3 a la mitad de la población, ni desde luego tampoco de la utilización de los Mossos de Escuadra para una operación ilegal. Y no son culpables de la violencia, por ejemplo, sufrida en campaña, tremenda violencia hace un año. El PSC y el PSOE sí tienen responsabilidad porque han blanqueado el nacionalismo y han blanqueado el separatismo también durante décadas. El PSOE ha sido, el PSC concretamente, una especie de manta de angora, ¿no?, suavecita, que ha protegido el proceso o al nacionalismo. Eso respecto al proceso. Respecto a la pandemia, ¿qué se puede decir? El señor Illa se va con 80.000 muertos, un exceso de muerte más elevado del mundo desarrollado y civilizado. Fue el hombre que retrasó la acción frente al virus por el 8 de marzo.
Es el hombre que de los tests que no llegaban y los tests falsos, de las mascarillas inexistentes y luego también con retraso, y de los EPIs que tampoco llegaban. Es el hombre que endosó a las comunidades autónomas toda la responsabilidad de la pandemia, quitando ese del medio. Es el hombre que atacó a Madrid para intentar sacar votos en Cataluña con criterios que son distintos a los de ahora y los aplica en función de sus intereses. Es el hombre efectivamente que se va cuando las vacunas no llegan a la población y ya... En fin, el remate de todo esto efectivamente es que en la tercera ola y en un momento gravísimo de inmensa preocupación se va a Cataluña a hacer campaña electoral en un ejercicio, si me lo permiten, de irresponsabilidad o incluso de cobardía increíblemente, en fin, notables. Entonces, entiendo que respalda también ese tuit que veíamos del candidato popular, de Alejandro Fernández, ¿no?, que decía el responsable de la peor gestión de la historia, y ya no será presidente de la Generalitat con nuestro voto. Eso entiendo que lo confirma, es decir, sus votos no van a ir al PSC bajo ninguna circunstancia. La gente dice de IA, es que ella estuvo en la manifestación del 8 de octubre, es un constitucionalista, dicen. La famosa manifestación masiva a la que fuimos todos. ¿Pero votarían a favor o clarísimamente jamás bajo ninguna circunstancia? No vamos a votar al señor Illa a favor. Entonces, por la mutación constitucional, pero por lo que le voy a explicar. Sí. Dicen que él acudió y que es un constitucionalista. Él acudió a título personal a esa manifestación. El Partido Socialista no apoyó la gran manifestación del 8 de octubre. Entonces, si el señor Illa se quiere presentar a la Generalitat, se hubiera presentado, porque ya no lo ha hecho, a título personal, desgajado de un partido que se ha dedicado a ser el blanqueador del nacionalismo durante 40 años, pues sería un señor Illa a título personal. Pero es que no lo es. Es un hombre que se va a dedicar a la mutación constitucional. Si hay que elegir entre un gobierno independentista o apoyar a ella, ¿ustedes permitirán que haya un gobierno independentista? No vamos ¿es lo mismo para ustedes que Laura Borrasso? Le voy a decir otra cosa. Sí. No se puede hacer política ficción. Muchas veces en la política y en los periodismos nos dedicamos a los falsos debates, es decir, establecemos esta hipótesis como una posibilidad. ¿Podría el PP votar a...? No hay una sola encuesta, ni una sola suma que dé la posibilidad de un gobierno de las características que se esbozan o sobre las que se especulan en este programa en concreto, en este dato, o que especulan muchos periodistas. Entonces, habrá que esperar al resultado de las elecciones para tomar una decisión o lanzar un mensaje en ese sentido. No, es que a ella no le vamos a votar. Es que le estoy diciendo que es una pieza de un engranaje para una operación de mutación constitucional contra todo lo que creemos, que es la libertad, la igualdad y el amparo de los constitucionalistas demócratas, la otra mitad de Cataluña, la que se ha abandonado durante décadas. Entiende que los electores lo entenderían, es decir, si hay elementos distintos, ella no habla de lo volveremos a hacer, de desobediencia civil, institucional, de la DUI, pese a ello, lo ve equivalente. ¿Pero quién? A ver, vamos a ver. Esquerra Republicana Cataluña, socio principal de este gobierno, sigue diciendo a estas alturas, de manera impenitente, que volverían a cometer un golpe de Estado unilateral si tuvieran la ocasión de hacerlo y les conviniera hacerlo. Es que ese es el estado moral en el que estamos en este país. El señor Iceta es un señor muy interesante. El señor Iceta acaba de llegar como ministro del Gobierno de España, probablemente una de sus aspiraciones secundarias haber sido presidente de la Generalidad. Este es un señor que dice, bueno, hay 8 naciones en España. En realidad habría tantas naciones como convinieran al señor Sánchez para seguir en el gobierno. Eso es así. Yo un día le hice una pregunta al señor Iceta. Le digo, bien, según tus criterios entonces, ¿cuántas naciones hay dentro de Cataluña? Si las naciones son entes culturales, ¿cuántas naciones hay dentro de Cataluña? ¿Y qué contestó? Se quedó en blanco, claro, no podía contestar, porque efectivamente si la nación es un ente cultural que tiene que ver con la lengua, con señales de identidad, etcétera, la pregunta ¿cuántas hay dentro de Cataluña? No tiene respuesta y él no la puede contestar. Y la pregunta, y perdón que siga con este entusiasmo, que nos deberíamos hacer los españoles en general y los catalanes también, todos ellos, catalanes, españoles, catalanes y el resto, es una pregunta que se hacía con mucho tino ayer Juan Claudio Ramón en un artículo en el diario El Mundo, una tribuna excelente. Él decía, ¿queremos que haya España? El resto de españoles. ¿Queremos trabajar para que haya una España de libertad, de solidaridad, de igualdad, de fraternidad? Y a eso nos tenemos que dedicar. Todos los que queremos y creemos en la solidaridad entre las personas, entre los territorios, la libertad del individuo por encima de las naciones esencialistas, tenemos que trabajar para que sí haya España. Señor Álvarez Toledo, muchas gracias. Gracias. Las preguntas, Carlos. Sí, señor Álvarez Toledo, cuando usted fue destituida de la portavocía en verano, hizo una comparecencia y dijo que, bueno, dijo muchísimas cosas, lo voy a resumir periodísticamente, pero una de las cosas que dijo es que la destitución se producía porque Casado quería empezar una nueva etapa en la que quería hacer acuerdos con el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y otro tipo de cuestiones.
Eso no ha sucedido. Han pasado varios meses y no hay acuerdo en el Poder Judicial, no parece que haya una nueva etapa de entendimiento entre el PP y el PSOE. ¿Qué pasó? ¿Lo que le dijo no era verdad? ¿O hizo usted una interpretación? ¿O nunca llegó a suceder por algo? Porque esa nueva etapa no llegó. ¿Por qué cree que no ha llegado? No, vamos a ver, yo no dije eso. Yo expliqué con mucha claridad lo que había pasado en esa reunión y está en la hemeroteca para verlo. Es decir, yo había defendido durante mucho tiempo un gobierno constitucionalista entre PSOE, PP y Ciudadanos. Lo defendí el primer día y luego entendí que este gobierno había decidido, o este presidente había decidido, aliarse con las fuerzas rupturistas y las fuerzas separatistas, incluida Bildu, ¿no? Y ese proceso no avanzó. Y yo en el diario El País, en su periódico, defendí abiertamente que, en mi opinión, en un país en circunstancias morales normales tendría que haber sido gobierno de concentración constitucional. Y que el PP, para dejar en evidencia y para demostrar su interés, su vocación de que ese gobierno saliera adelante, que hubiera estabilidad, haría bien en proponerlo para colocar al gobierno entre las tesituras de elegir entre Iglesias y Bildu por un lado y Esquerra, o España por el otro, de la mano de las fuerzas moderadas y racionales de este país. Bueno, el señor Casado no estaba de acuerdo con eso, con esa posición, y tuvimos nuestras discrepancias, pero matizadas a lo largo del tiempo. A lo que usted se refiere es a los acuerdos del Poder Judicial, en los que yo siempre he dicho y he mantenido una posición bastante clara que sigue siendo la misma, y en el día de hoy se van a votar algunos asuntos sobre esto en el Congreso, ¿no? Que es que yo creo que, dada la situación que estamos viviendo en España y el acoso de Podemos y el acoso de las fuerzas separatistas a una justicia independiente, lo que tenemos que hacer es por fin volver a levantar la bandera de la regeneración de la justicia, es decir, que los jueces elijan a los jueces y que los políticos quiten sus manos de la justicia. Y eso me preguntó a mí el señor Casado por eso, y que, en fin, quería saber cuál era mi posición sobre ese particular sin haber del todo desvelado la suya. Eso es lo que le preguntaba. Usted habló de que Casado quiere establecer una nueva etapa con un acuerdo en el Poder Judicial. Eso lo dijo. Sí, él exactamente. Anunció, sí, di por hecho que él pretendía llegar a un acuerdo, o que ese acuerdo se estaba en el fondo fraguando, ¿no? ¿Cree que se está fraguando, sí? ¿Cree que se estaba fraguando y se ha estado negociando, pero es que las dos partes lo han hablado, ¿no? Evidentemente conversaciones ha habido para intentar sacar adelante un acuerdo. Y bueno, ya veremos en qué queda eso, ¿no? Lola. Sí, buenos días. Quería preguntarle, esta semana Pablo Casado decía en una entrevista en La Vanguardia que había que cambiar el sistema de financiación para Cataluña, que el PP había cometido el error de centrar demasiado el debate en el tema de la independencia y no hablar de otros temas, no resultar útil. ¿Cree que está habiendo una cierta autocrítica o un cambio de estrategia por parte del PP respecto al tema de Cataluña? Bueno, yo creo que no hemos hablado demasiado del proceso ni de la independencia, honestamente, y sería absurdo por mí decir algo así, ¿no? Yo creo que al contrario, hemos hablado muy poco del proceso, o por lo menos no en términos suficientemente claros a lo largo de los años. Es decir, si hemos llegado hasta este punto, primero en que se produjera una declaración unilateral de independencia y un referéndum ilegal. Segundo, que estemos al borde de que un partido socialista sea capaz de decretar nada menos que indultos para personas que anuncian que volverían a cometer delitos, es porque no hemos hablado con suficiente claridad los españoles sobre este proceso y su gravedad, ¿no? Con lo cual, esa es mi posición sobre el particular. Y sobre la financiación autonómica, pues es un asunto recurrente en la historia de las relaciones de varias comunidades autónomas, no solamente de Cataluña con el Estado. Siempre han sido como motivo, por una parte, de agravio y por otra parte de consenso y de éxito en las relaciones Cataluña y Estado a lo largo de las décadas, porque todos los sistemas de financiación, salvo uno, si no me equivoco, fueron pactados por Convergencia y Unió con el Gobierno central, con lo cual, de alguna manera, siempre ha sido como un falso agravio, la idea de que no nos pagan, pero en el fondo la batalla era mucho más nacionalista e ideológica, más que resolverse con dinero, ¿no? Y una reflexión añadida sobre el tema de la financiación. Yo creo que todos los políticos tenemos que pensar seriamente en qué situación exacta económica está este país. Todos los indicios apuntan a que en el año finales del 23, principios del 24, no vamos a volver a las cifras de crecimiento anteriores a esta pandemia. España se afronta a una crisis de deuda y a una crisis en el mercado laboral brutal. España va a tener que afrontar una serie de reformas profundas y una serie de cambios en nuestro sistema fiscal también. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, más que
poniendo el piloto automático respecto a teclas anteriores que tocábamos unos y otros, ¿no? Queremos más carreteras, el incrementalismo general en la que se movía la política española durante décadas. O sea, hay que hacer un cambio de chip y encarar el enorme agujero económico, fiscal y social, laboral que vamos a tener. Y eso va a exigir dos cosas, yo creo, un ejercicio de responsabilidad por parte de los políticos y también de mucho coraje para hablarle a los ciudadanos con la verdad. Vamos con la última pregunta de los ciudadanos. María. Buenos días. Ha dicho que no hace mucho caso a las encuestas, pero bueno, en cualquier caso ahí están los datos y quizá por eso le plantea lo siguiente a este espectador. ¿Cuál es su propuesta para que el Partido Popular recoja los votos de Ciudadanos y no sea superado por Vox en Cataluña? ¿Alguna propuesta en concreto para que no se produzca eso? Yo creo que hay que proseguir y profundizar en una línea que empezamos hace ya un año y pico. Empezó Alejandro Fernández cuando llegó al liderazgo del Partido Popular en Cataluña, ¿no? Que es una firme defensa de un proyecto alternativo que pasa por la democratización de Cataluña. Democratización y ampliación de los espacios de libertad en Cataluña. Cataluña tiene, porque claro, ha sido gobernada en el fondo solamente por un sistema que es el nacionalista. Maragall se apuntó al nacionalismo cuando gobernó, es decir, nunca se ha ensayado una alternativa en Cataluña y una alternativa liberal en el sentido de quitar peso del nacionalismo, de la injerencia que el nacionalismo y el socialismo hacen en la vida de esa comunidad, sería liberador. Y convertiría a Cataluña en algo que es perfectamente capaz de ser, pero no lo ha sido hasta ahora, o lo fue en algunos momentos de su historia, lo fue en la transición, curiosamente, que es el centro de la libertad en España. Es decir, cuando a Cataluña le quitas la costra nacionalista, la costra de la injerencia en la vida pública, la costra del bucle discursivo sobre el proceso, ahí hay una sociedad extraordinaria que puede aflorar con toda la potencia que debería tener, ¿no? Y yo creo que ese es el gran proyecto pendiente, la democratización y la liberalización de las fuerzas que tiene Cataluña para salir adelante. Gracias, Marina. Gracias. Gracias, señora Álvarez de Toledo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta la redacción porque han salido los últimos datos de la EPA. Olivia.